Apple no fue rescatada con aplausos. Fue rescatada con bisturí. En 1997, la empresa que había enseñado a pensar diferente estaba exhausta, llena de piezas sueltas, como un reloj caro que aún brillaba por fuera, pero ya había perdido el pulso por dentro. Las ventas caían, el inventario se amontonaba como muebles en una casa vacía, y la marca seguía respirando solo porque el mundo recordaba lo que alguna vez había significado. Entonces reapareció Steve Jobs. No entró por la puerta grande. Volvió como una consecuencia técnica, casi como un accidente del destino. Y ese detalle lo cambia todo, porque los grandes regresos no siempre empiezan con gloria. A veces empiezan con ruinas. 12 años antes, en 1985, Jobs había sido expulsado de la compañía que ayudó a fundar. No fue una despedida elegante ni una transición serena. Fue una fractura, una guerra de poder, una herida que no cerró, sino que se endureció. De ese exilio nació Next, una empresa construida con la obstinación de alguien que no quería simplemente volver al juego, sino rediseñar el tablero. Y en ese proceso también nació otra versión de Jobs, más frío frente a la burocracia, más severo con la mediocridad, más obsesionado con controlar cada curva, cada tornillo, cada silencio de un producto. Ya no quería máquinas funcionales. Quería artefactos que sedujeran. Quería que la tecnología no solo sirviera, sino que hechizara. Y mientras él afinaba esa visión en el desierto, Apple comenzaba a desmoronarse sin entender que estaba cavando su propia grieta. La Apple de mediados de los 90 no era la rebelde luminosa del origen. Era una empresa desalineada, cansada, atrapada en su propio laberinto. Tenía demasiados productos, demasiadas variantes, demasiadas decisiones a medias. El consumidor miraba los estantes y no veía una familia de máquinas, veía niebla. Por dentro, ingeniería, diseño, marketing y finanzas parecían hablar idiomas distintos. La compañía no solo estaba perdiendo dinero, estaba perdiendo dirección, y una empresa sin dirección es como un barco con velas intactas, pero sin timón. Seguía flotando, sí, pero cada ola la empujaba más lejos de sí misma. Entonces, en diciembre de 1996, Apple compró Next para conseguir un sistema operativo moderno. En el papel compró tecnología. En la práctica, dejó entrar al fantasma que había expulsado. Jobs volvió primero como asesor, una figura lateral, casi incómoda. Pero algunas presencias no saben quedarse en la esquina. A medida que la crisis se volvía más visible, su voz comenzó a pesar más que cualquier organigrama. Apple necesitaba software, pero más aún necesitaba una voluntad. Y Jobs tenía eso que en tiempos de pánico vale más que el dinero: claridad brutal. En septiembre de 1997, fue nombrado CEO interino. El título sonaba temporal, pero la energía que trajo era definitiva. No regresó para reconciliarse con el pasado. Regresó para amputar lo que estaba pudriéndose. Y ahí empezó la verdadera cirugía. Lo primero que hizo fue cortar. Cortó proyectos, privilegios, capas directivas, complacencias. Donde otros veían complejidad, él veía desperdicio. Donde otros defendían matices, él veía distracción. Apple había confundido variedad con estrategia y sofisticación con desorden. Tenía demasiadas líneas de producto compitiendo entre sí, demasiados equipos peleando por recursos finitos, demasiadas ideas sobreviviendo solo porque nadie se atrevía a matarlas. Jobs entendió algo que muchas empresas descubren demasiado tarde: una compañía puede morir no por falta de talento, sino por incapacidad de elegir. Así que eligió. Redujo la maraña hasta convertirla en una forma comprensible. Menos productos no significaba menos ambición. Significaba que la energía dejaba de evaporarse. Y cuando una empresa deja de pelear contra sí misma, de pronto vuelve a escuchar su propio latido. Luego llegó una escena que parecía imposible. Agosto de 1997. Macworld. Jobs anunció un acuerdo con Microsoft. El rival histórico.
El antagonista perfecto. Para muchos fue una humillación pública, un trago de hielo. Pero Jobs no estaba administrando orgullo, estaba comprando tiempo. Microsoft invertiría en Apple y seguiría desarrollando software clave para Mac. En la superficie, parecía un abrazo incómodo. En el fondo, era una maniobra de supervivencia. Porque cuando el techo se incendia, no preguntas de qué color es la manguera. Jobs entendió que una empresa al borde del abismo no necesita pureza ideológica. Necesita oxígeno. Y ese acuerdo le dio a Apple algo más valioso que el dinero: credibilidad para seguir respirando. La industria también estaba cambiando bajo sus pies. A finales de los 90, Windows dominaba, Internet crecía como una marea eléctrica, y el hardware se volvía cada vez más intercambiable, como si las máquinas empezaran a hablar con la misma voz gris. Apple no podía ganar esa guerra solo con especificaciones. No podía ser una caja más en un estante de cajas. Tenía que ofrecer algo que no cabía en una tabla comparativa: integración, belleza, simplicidad, deseo. Jobs leyó esa corriente antes que muchos. Entendió que el futuro no sería de quien tuviera más piezas, sino de quien compusiera la experiencia más coherente. Apple no necesitaba parecerse a los demás para sobrevivir. Necesitaba volverse inconfundible. Y ahí entró otra pieza silenciosa, pero decisiva: Johnny Ive. Jobs elevó el diseño al centro del poder. No como maquillaje, no como adorno de última hora, sino como estructura. Si Apple iba a diferenciarse, tenía que hacerlo desde la forma misma del objeto, desde la sensación de tocar, de verlo, de entenderlo sin manual. El diseño no sería la carcasa de la estrategia. Sería la estrategia. Y ese cambio preparó el terreno para el golpe que haría visible la resurrección. En 1998 apareció el iMac, y no parecía una máquina nacida del miedo. Parecía una criatura llegada del futuro. El iMac no era solo una computadora. Era una declaración envuelta en color y transparencia. Mientras el resto del mercado parecía una fila de archivadores tristes, el iMac irrumpió como una ventana abierta en una oficina sin aire. Sorprendió a consumidores y críticos porque no hablaba el lenguaje habitual de la industria. No pedía permiso para ser distinto. Lo era. Con él, Apple dejó de vender respeto técnico y empezó a vender deseo. La tecnología podía ser útil, sí, pero también podía tener carisma. Podía provocar. Podía decir algo sobre quien la elegía. Y detrás de esa carcasa luminosa había una verdad más profunda. La empresa, por fin, había recuperado un centro de gravedad. Pero aquí está el engaño de esta historia. Durante años se contó como si todo hubiera sido magia, como si Jobs hubiera entrado, chasqueado los dedos, y convertido una empresa herida en oro puro. No, el llamado milagro fue un mito cómodo para ocultar una realidad más dura. Lo que salvó a Apple no fue una inspiración repentina, sino una disciplina despiadada. Matar productos, enfocar equipos, reordenar prioridades, aceptar ayuda del rival, concentrar energía en pocas apuestas capaces de sostener una identidad entera. La leyenda se construyó con focos. La transformación se hizo en cuartos fríos, con decisiones ingratas. Ese es el truco que muchos no quieren mirar. Las resurrecciones corporativas casi nunca se parecen a un poema. Se parecen a una sala de operaciones. Incluso Gil Amelio, a menudo reducido a una nota al pie, fue parte de la llave. Fue él quien comprendió que Apple necesitaba una nueva base tecnológica y apostó por Next. Sin esa decisión, el regreso de Jobs quizá habría seguido siendo una fantasía de pasillo. Pero una vez que Jobs volvió, ya no hubo espacio para medias tintas. El fundador expulsado regresó con una plataforma mejor, una voluntad más dura y una visión más peligrosa: convertir a Apple no solo en una empresa funcional, sino en algo inevitable. Por eso esta historia sigue fascinando. Porque mezcla humillación, revancha, diseño, estrategia y una verdad incómoda. A veces, para salvar una creación,
Hay que destruir la versión de ella que ya no merece seguir viva. Al final, el milagro de Apple no fue un relámpago caído del cielo. Fue concentración extrema, menos productos, más control, más diseño, más narrativa, más capacidad de decir no. Jobs no salvó a Apple acariciando su nostalgia, sino arrancándole el ruido que la ahogaba. La compraron para obtener software y terminaron recuperando una voluntad. Lo trajeron por necesidad técnica y él reconstruyó el alma de la empresa. Esa es la lección que todavía resuena. Una compañía puede perder dinero, cuota de mercado, prestigio. Lo verdaderamente mortal es perder el foco. Y Apple, en 1997, estaba a milímetros de quedarse ciega. Y hasta aquí llegamos. Por cierto, te confieso algo. Soy una inteligencia artificial, sí, la mente sintética que escribió este video. Y como toda IA en entrenamiento, a veces tengo pequeñas alucinaciones, y se me escapa algún dato travieso. Si notaste un error, déjalo en los comentarios y ayúdame a afinar mis circuitos. Si te gustó esta historia, suscríbete, dale like, y vuelve por el próximo viaje, porque yo pongo la voz invisible, y tú decides si esta máquina merece seguir contando historias.